La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, ACN Colombia, presenta la Homilía Diaria, reflexión del Evangelio con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. Si permanecen en mi palabra, dice el Señor, serán de verdad discípulos míos y conocerán la verdad.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. En verdad les digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Bien, hoy celebramos la memoria de San José Obrero. En el ámbito profano, el 1 de mayo ha sido denominado el Día del Trabajo. Y la Iglesia siempre ha querido ir al encuentro de toda realidad humana para cristianizarla, para anunciarle el Evangelio. Y por eso ha propuesto que en ese reconocimiento de la labor de la persona se ponga a José como referente, como modelo, el primer empresario cristiano, el primer hombre que en Cristo nos enseña el valor del trabajo. Y esto es fundamental. El trabajo es toda la labor humana que dignifica a la persona. Cuando digo trabajo, estoy pensando en la tarea de estudiar para el que va al colegio o a la universidad, en la labor de la casa para quien se queda en el hogar, a la labor de afrontar, por ejemplo, un cuidado de una enfermedad para quien se encuentra en una cama o dependiente de unos paliativos médicos. Por supuesto, el trabajo se refiere a la tarea del que está en la calle, tiene una profesión, abogado, médico, conduce un taxi, se ocupa de vigilar una propiedad, de limpiar una casa, el empresario, el dueño de una compañía, el artista. Cualquier labor humana es el trabajo. Y es muy importante recordar que el libro del Génesis propone el trabajo humano como la identidad más original del hombre, como la labor más propia que dignifica a la persona. A veces se piensa que el trabajo es simplemente la consecuencia del pecado original, el castigo debido a una falta, o simplemente aquello que tenemos que hacer para ganarnos la vida, para llevar un sustento a la casa, para proyectar una vejez, pero que queremos abandonar, del cual quisiéramos desligarnos. El mundo de hoy nos propone que la vida ideal es algo así como vivir de vacaciones, vivir descansando, ojalá tener mucho dinero, una renta y no hacer nada. Y resulta que lo verdaderamente fundamental y original en el hombre es trabajar. Lo que se hizo difícil después del pecado fue la labor, o sea,
el trabajo se hizo costoso, arduo, oneroso, pero originalmente el trabajo es lo que nos dignifica. Si nos damos cuenta, Dios ha creado un mundo con una naturaleza maravillosa, pero un mundo perfectible, es decir, un mundo que puede ser moldeado para el bienestar del hombre y de la creación entera. Eso significa que la perfección de la creación también de alguna manera ha sido confiada al hombre para que, empleando sus talentos, sus dones y actuando con la gracia de Dios, al perfeccionar la creación, al construir las ciudades, pues la tecnología o la mejor manera de protegerse de las inclemencias del ambiente, perfeccione esa creación y a la vez se perfeccione a sí mismo. Otra cosa es que el hombre haya usado mal en muchas ocasiones esa facultad y se vaya en contra del mismo planeta, pero originalmente está llamado a perfeccionar esta creación, respetándola, por supuesto. Esto lo subrayo porque tomar conciencia del valor fundamental del trabajo nos puede proponer toda una espiritualidad, es decir, el modo más natural de encontrarnos con nosotros mismos y con Dios es en la tarea ordinaria, en la labor de cada día. Allí, ese es el espacio de nuestro encuentro con Cristo. A veces pensamos, no, yo quisiera encontrarme con Cristo y dejar mi familia, dejar mi tarea e irme como un monje al desierto. No. El lugar donde te vas a encontrar con Cristo es allí, en lo que haces, pelando papas, limpiando la casa, escribiendo correos electrónicos, reparando paredes, investigando, ofreciendo un dolor. En esa tarea, en ese deber diario, allí encontramos a Cristo. Y esto nos abre un panorama inmenso. Encontrarme con Cristo es posible en mi vida cotidiana. El valor inmenso del trabajo. San José Obrero nos muestra que esa tarea cotidiana, hecha con paciencia, con perfección, cuidando cada detalle, se convierte en una fuente de vida espiritual. Imaginemos un carpintero con las precarias herramientas de su tiempo a quien se encarga un mueble. Seguramente solo después de mucho tiempo, después de muchos esfuerzos, consigue la destreza que le permite identificar la madera adecuada, el momento apropiado para trabajarla, cómo almacenarla, todos esos detalles que tiene cualquier trabajo. El que ya conoce su tarea, la mejor manera de usar la herramienta, empieza a lograr también una perfección que es bella, que es hermosa, que tiene una estética también, una calidad. Sus obras duran. Y en ese sentido el trabajo tiene como 3 dimensiones que constituyen su espiritualidad. Una es la de santificar el trabajo, un poco lo que acabo de decir. Hacer las cosas bien hechas. Esa tarea, hacerla bien. Con perfección humana, hasta el final, con perseverancia, con ánimo de que dure, hacer las cosas bien, o sea, perfeccionar la obra objetiva, pero luego también santificarse a uno mismo con el trabajo, es decir, buscar a Cristo en el trabajo. Eso significa que ese trabajo que yo hago me perfecciona, porque cuando lo hago con paciencia, cuidando los detalles, entonces yo me hago más paciente. Cuando lo hago
Con amabilidad, entonces me hago yo más amable. El trabajo no solo hace que la obra esté bien hecha, sino que yo me mejore, o sea, me perfeccione al hacer las cosas. Y si lo ofrezco a Dios además, si ese trabajo lo hago con una recta intención, no simplemente por ganar dinero, prestigio, cosas en sí mismas buenas, sino ante todo para la gloria de Dios, aunque nadie me vea. No se trata de hacer cosas simplemente, cuando me ven lo hago bien y cuando no me ven hago chambonadas. Si yo sé que Dios me ve día y noche, procuraré hacer mi trabajo bien siempre, porque es para Él. Aún los detalles que no se ven, aún las tareas que quedan ocultas. Y eso le da una perfección espiritual impresionante. Y también nos perfeccionamos a nosotros mismos. Esa sería la segunda dimensión. El trabajo perfecciona la obra de la creación, pero me perfecciona a mí. Y en tercer lugar, si ese trabajo se hace con espíritu de servicio, para el bien de los demás, entonces también santifica a los otros. Y esas serían las tres dimensiones del trabajo santificado que San José Obrero nos enseña. Pensemos en el taller de un carpintero, pensemos en las virtudes que tuvo que emplear: fortaleza, paciencia, amabilidad, templanza. Y pidámosle a San José que interceda por nosotros y nos las conceda, para que nosotros seamos trabajadores, para que nosotros demos gloria a Dios y en este tiempo de pandemia tan difícil nos demos cuenta de que tenemos una misión, porque el peligro de este tiempo de pandemia es pensar: se va a acabar el mundo, esto está terrible, yo no hago nada. Aunque estés enfermo en una cama, tu misión es santificar esa enfermedad. Aunque estés sin trabajo, quizás tu misión es buscar trabajo y mientras tanto hacer lo que puedas en la casa. Siempre tenemos una tarea concreta. Hoy puedes hacer lo que tienes de frente: limpiar la casa, escribir unos correos electrónicos, organizar tus libros, el armario, lo que sea. Siempre hay una tarea por delante. Por tanto, cumplir el deber diario nos librará también de la depresión y de tantas tentaciones que vienen con esta pandemia. Eso lo decía ya la Virgen María en Fátima a los pastorcitos. Frente a la crisis, orar, ofrecer sacrificios y cumplir el deber de cada día. Que San José Obrero pues nos ayude. A él nos vamos a consagrar al final de esta Santa Misa. Así sea. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre ACN Colombia presentó la homilía diaria con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Ingresa a www.acncolombia.org y entérate cómo puedes ayudarnos.